Buenas noches, mi nombre es Mabel Oviedo de Tilsarao, casada con Juan Daniel Ortiz. Hicimos cursillo en el año 2018, tenemos 2 hijos, Sabrina y Martín, y una nieta, Alina. El tema de esta noche es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es verdadero hombre. Jesucristo es verdadero Dios. Jesucristo es una sola persona. La Iglesia confiesa que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios y que se ha hecho hombre sin dejar de ser Dios. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre, sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. El Hijo, el Eterno de Dios, al asumir un cuerpo semejante al de los hombres, excepto el pecado, asumió un alma racional humana. El Hijo de Dios, al hacerse hombre, quiso progresar en sabiduría, en estatura y en gracia. Este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba al mismo tiempo la vida divina de su persona. Cristo, como hombre, tuvo una voluntad humana que siguió a su voluntad divina, sin hacerle resistencia ni oposición, en obediencia al Padre y al Espíritu Santo, por nuestra salvación. En su cuerpo, Jesús, que era invisible, en su naturaleza divina se hizo visible. Por esta razón se pueden pintar imágenes de Cristo, su corazón, que manifiesta el amor con el que el Divino Redentor ama continuamente al Padre y a los hombres. Cristo afirmó ser Dios. Yo soy. La palabra Dios se usa de 2 formas en las Escrituras. Dios significa el ser divino único, que existe igual y totalmente en cada persona divina. Dios también significa el nombre personal del Padre, diferente a Cristo, que es el Hijo de Dios, el Padre. Jesús, Yeshua o Josuá, significa Salvador o Dios salva. Este nombre le fue dado al mandato del ángel de Dios. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo, Christos en griego, o Mesías en hebreo, significa el ungido, es decir, el prometido, el que Dios prometió a través de los profetas de su pueblo escogido. El Mesías prometido tendría 3 oficios o funciones: profeta, sacerdote y rey. Sus milagros no debían entenderse como herramientas de una salvación de este mundo, sino signos de una salvación de otro mundo. Al liberar a algunos hombres de los males terrenos, del hambre, de la injusticia, de la enfermedad y de la muerte, Jesús realizó unos signos mesiánicos. No obstante,
no vino para abolir todos los males aquí abajo, sino a liberar a los hombres de la esclavitud más grande, la del pecado. Él es tanto Hijo de Dios, por eso divino, como Hijo del hombre, por eso humano, puesto que tiene un Padre en la eternidad y una Madre humana en el tiempo. El nacimiento virgen muestra su divinidad y su humanidad, concebida por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, consubstancial con su Madre en nuestra humanidad, pero propiamente Hijo de Dios en sus dos naturalezas. Cristo Jesús es Señor. El nombre Señor se le da cientos de veces en el Nuevo Testamento. Yo soy es traducido por Kyrios, Señor. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también para Jesús, reconociéndolo como Dios. No estaremos contentos y Cristo no descansará hasta que Él sea el Señor de todo nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros cuerpos, nuestras almas, nuestras vidas y nuestras muertes. Los títulos Señor, Dios y Salvador del pecado se unen en la aserción de Cristo de perdonar los pecados. Todo pecado atenta contra Dios. Es por eso que solo Dios puede perdonar los pecados. Toda reflexión, contemplación o consideración acerca de Jesucristo ha de comenzar siempre con un acto de fe en Él, como Hijo de Dios. Dios ha enviado a su Hijo. La divinidad de Cristo, su misión salvadora, es el objeto específico de la fe del Nuevo Testamento. Creer significa simplemente creer en Cristo. La fe de los cristianos es la fe en la divinidad de Jesucristo, en su resurrección. En este acto de fe en la divinidad de Cristo se funda la Iglesia. Sobre esta fe edificaré la fe que has profesado. Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Después de su resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Significa creer en su divinidad, creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por Él el hombre entra en comunión con Dios. Se cree con el corazón. Creyendo, lo amamos y nos hacemos amigos suyos. Significa entrar en intimidad con Él. Esta es la fe que Dios quiere de nosotros. La fe es una gracia, es un don de Dios, una virtud sobrenatural, infundida por Él. Es el Espíritu Santo quien nos revela quién es Jesucristo. La oración es una forma de aumentar la fe por la que creemos en Jesucristo. Dos son las virtudes básicas imprescindibles para creer con el corazón: la humildad y la pureza. Dios se revela a los sencillos, a los humildes y a los puros de corazón. Dios ha escondido su divinidad en la humildad de la carne, del pesebre, de la cruz. Nadie puede descubrir a Jesús en su realidad divina si no se hace pequeño. Jesucristo es el hombre nuevo, porque Él es por esencia el hombre a imagen de Dios, el hombre que vive en total dependencia de Dios y nos enseña a ser cada día más a imagen y semejanza de Dios. Jesús es tu amigo, el amigo, con corazón de carne como el tuyo,
con ojos de mirar amabilísimo, que lloraron por Lázaro, y tanto como a Lázaro te quiere a ti. Es necesario conocer a Jesús en persona, como persona viviente, concreta, como el amigo que da la vida por los amigos, como el que me ama y se entrega por mí, como un corazón que me ama, con un amor sin límites, infinito. Este trato personal con la persona de Cristo es el que define al cristiano y al verdadero discípulo de Cristo. Ser cristiano es reconocer a Jesús como principio y fin de toda la creación, como Señor del mundo y de la historia, como Redentor y Salvador de todos los hombres, para poder decir así como San Francisco de Asís: mi Dios y mi todo. Llegamos al encuentro personal con Cristo como los primeros discípulos, en la relación de amistad y familiaridad con Él. Este encuentro se hace cada vez más íntimo por la sinceridad en la búsqueda, la oración, las visitas al Santísimo Sacramento, la comunión sacramental. Dedicar momentos del día para estar con Él y vivir en gracia de Dios intensifica ese encuentro. No se puede conocer a Jesús si no se inicia una relación personal con Él, reconociéndolo como Señor, como Dios, como amigo fiel. La pregunta que Jesús hizo a Pedro después de la resurrección la dirige a todos. ¿Me amas? Al final de la vida seremos examinados en el amor. Debemos amar a Jesús porque Él mismo nos lo pide y también porque Él nos amó primero. Amor con amor se paga. Tú eres el bien, todo bien, sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Se debe amar a Jesús porque el que lo ama es amado por el Padre. El que me ama será amado por mi Padre. Debemos amar a Jesús porque solo amándolo podemos observar su palabra y poner en práctica sus mandamientos. El amor a Cristo Jesús se alimenta por los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Se acrecienta siempre que oramos. La oración diaria, la meditación de la palabra de Dios, reforzando el hombre interior. Y el Verbo se hizo carne. La Iglesia llama encarnación el hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos y reconciliarnos con Dios, para que de este modo podamos conocer cuánto nos ama Dios, para ser nuestro modelo de santidad, para hacernos partícipes de su naturaleza divina y ser hijos de Dios. Jesús llegó a ser hombre por la acción del Espíritu Santo en el seno purísimo de María Santísima. Dios eligió a María de Nazaret para que fuera madre de Cristo, Hijo de Dios y Salvador del hombre. Cristo es misterio por ser Dios, que supera todo el poder de la inteligencia humana, que es limitada e incapaz de penetrar en la infinitud de Dios. Jesucristo es la revelación del Padre. Toda la vida de Jesucristo es misterio de redención y es misterio de recapitulación. Jesucristo devuelve al hombre la comunión con Dios, perdida por el primer pecado del hombre. Cristo vivió su vida para nosotros, por nosotros los hombres, y nuestra salvación, hasta su muerte, por nuestros pecados, y en su resurrección, por nuestra justificación. El Hijo de Dios, con su encarnación, se ha unido en cierto modo
a todo hombre. La comunión del cristiano con el misterio de Cristo se realiza viviendo en Cristo, porque Él vive en nosotros, imitando sus ejemplos y reproduciendo sus sentimientos y enseñanza. Esa comunión se realiza uniéndonos a Cristo como los miembros del cuerpo a la cabeza, como los sarmientos unidos a la vid. En los misterios de la vida oculta en Nazaret, Jesús nos enseña la importancia del silencio y de la interioridad, de la vida cristiana, de la fecundidad de la vida ordinaria, del cumplimiento del deber y la obediencia que une a la voluntad del Padre. En sus años de vida pública, Jesús enseña el reino de Dios con parábolas, manifestando que es voluntad del Padre elevar a los hombres a la participación de su vida divina. Jesús elige a Pedro y a los apóstoles para fundar su única iglesia. Entrega a Pedro las llaves del reino de Dios para regir, enseñar y santificar toda la tierra. Jesús realiza el sacrificio en el Calvario, en la cruz, reconciliándonos con su Padre por su muerte. Es el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre la comunión con Dios. La resurrección de Cristo es la prueba más contundente de la divinidad de Cristo, de su enseñanza, de sus sacramentos, de su iglesia. Con su resurrección, Jesús demuestra que verdaderamente es Hijo de Dios y que su misión redentora es divina. Yo soy la resurrección y la vida. Quien a mí se una con viva fe, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Y Cristo llevó consigo al cielo la humanidad en la ascensión, no solo en el sentido de que su muerte y resurrección nos permitieron entrar al cielo, y Él ascendió para preparar un lugar para que nosotros viviéramos con Él para siempre, sino también en el sentido de que la humanidad fue unida con divinidad en la persona de Cristo para siempre. La ascensión llevó su cuerpo humano y alma al cielo, a Dios para siempre. La segunda persona de la Trinidad es el mismo Dios, es por siempre humano, así como divino, y corporal, así como espiritual. La incorporación de la humanidad en la divinidad se completó en la ascensión. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, dice el credo. Él prometió que vendrá de nuevo y Él cumple sus promesas. Donde nosotros solo vemos oscuridad cuando observamos el futuro, ellos veían la luz. Donde nosotros vemos nube de neblina, ellos veían una gloria dorada. El número de años entre su primera y segunda venida no es relevante. La calidad de este tiempo es lo que importa. Vivimos ahora en la última hora. La época final del mundo está con nosotros ahora. No importa si dura 10 años o 10 millones. El suceso más importante en la historia ya sucedió. La encarnación, la primera venida, el suceso que separa todo tiempo en dos, en antes de Cristo y en el año del Señor. Solo otro gran suceso ocurrirá, su segunda venida. No habrá más señores, ni más revelaciones, ni más Biblias, ni iglesias, ni más salvadores hasta el final de los tiempos. Las Escrituras prometen que esta época final no será de puro progreso y buena voluntad y bondad, sino también grandes males y tribulaciones. Guerra espiritual entre el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Anticristo. Todos los cristianos viven ahora en dos mundos, dos reinos, el mundo y la Iglesia.
la carne y el espíritu, el hombre viejo y el hombre nuevo, lo que San Agustín llamó la ciudad del mundo y la ciudad de Dios. Cristo prometió: en el mundo tendréis tribulación, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Cristo venció al mundo, no derramando su sangre por él mismo, sino derramándola por el mundo. La cruz es la espada de Dios, sostenida por el mango, por la mano del cielo y hundida en la tierra, no para sacar sangre, sino para darla. María, que pasa desapercibida en los años de la vida oculta y pública de Jesús, aparece valiente y erguida en la hora del dolor de la pasión y muerte del Hijo. María se une a la ofrenda suprema de Jesús, a su Padre y al amor redentor del Padre, en el sacrificio único y definitivo por la salvación de la humanidad. Esta unión de la Madre con el Hijo en la obra de la salvación se manifiesta desde el momento de la concepción virginal de Cristo hasta su muerte. María es el miembro más eminente y distinguido de la Iglesia. María es virgen por la integridad en la fe, por la firmeza en la esperanza y por la sinceridad en la caridad. El corazón de Jesús y el corazón de María siempre latieron con los mismos sentimientos de entrega incondicional a Dios y de celo por la salvación de las almas. Nos pide que no ofendamos a Dios y que reparemos los pecados con nuestra consagración a su corazón y al corazón de Cristo, y con la comunión reparadora y el rezo del Santo Rosario. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.